Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Bueno, un cordial saludo de paz y bien a todas las personas que nos están escuchando en toda Latinoamérica. Este programa que estamos haciendo en este momento sé que va a ser de mucha edificación para muchas personas porque es un testimonio de vida. Los testimonios de vida nos edifican, los testimonios de vida hacen que nosotros realmente reafirmemos nuestra fe y empecemos cada vez más a crecer en ese amor misericordioso de nuestro Padre, porque nosotros somos sus preciosos hijos, sino que a veces no lo logramos comprender. Y Pili, que va a ser la persona a la cual vamos a entrevistar, nos va a dar esos elementos para decir que realmente somos los hijos de Dios, porque ella lo vivenció y lo está llevando a cabo frente a ese vivir en su condición de madre, en su condición de hija, en su condición de hermana. Y sobre todo porque ella en este momento está vivenciando cosas muy fuertes, porque ella de una u otra forma está privada de su libertad con dos preciosos bebés. Y ella va a explicarnos un poco eso. Entonces estemos atentos a este programa, sé que va a ser de mucha edificación para cada uno de ustedes, familias. Pili, gusto en saludarte. Hola Rafa, ¿cómo estás? No, muy bien, gracias a Dios, con ese anhelo de conocer tu historia. Acordémonos que solamente a 3 personas se nos puede decir la vida, ¿no es cierto? Lo que yo te he enseñado y lo que le he dicho a muchas personas a las cuales yo atiendo. Primero a Dios, ¿no es cierto? Segundo, a la persona que debemos contarle la vida es a quien nos haya a nosotros ayudado, pero siempre y cuando sea una persona espiritual, que sea de testimonio, para que nos pueda orientar en la vida. Y la tercera, pues básicamente a quien tú le puedas ayudar, siempre y cuando tú ya hayas sanado esas heridas que has tenido en tu pasado. ¿Tú puedes considerar que en este momento ya has sanado esas heridas? Claro, sí, señor. ¿Y estás Dime. Ha sido un poco difícil, pues como tú lo decías, estoy en una situación muy compleja, pero aquí es donde he encontrado realmente a Dios. Aquí es donde realmente me he dado cuenta que soy la hija más privilegiada de Dios. Tengo 27 años, mi nombre no es Pili, es un nombre que utilizo por seguridad. En este momento me encuentro bajo la protección de la Fiscalía, como protección de testigos. Entonces, de una u otra manera me encuentro privada de la libertad porque acá puede ser una ayuda económica, pero realmente nos falta estar con la familia. Acá me encuentro con mis 2 hijos menores, porque tengo 3 hermosos hijos. Mi otra hija se encuentra en otra ciudad con mis padres. Y ha sido algo difícil, algo complejo. Pero Dios me ha fortalecido en Él, y Él es el que me ha ayudado a salir adelante. Tú dices que tienes 3 hijos, o sea que tú tuviste tu primer bebé muy temprana edad. Sí, mi hermosa hija va a cumplir el próximo mes 13 años, la tuve cuando tenía 14 años, quedé embarazada a los 3. Faltaban pocos días para cumplir, pocos meses para cumplir los 14, la tuve cuando tenía 14 años. Bendito sea mi Dios, o sea, te tocó ser jugar como con muñequitas, ¿no? O sea, tu adolescencia fue como mamá. Creo que eso marcó mucho tu vida, me imagino. Realmente sí, Rafa. Les voy a hablar un poquito de mi vida, lo que ha sido mi vida. De pequeña, prácticamente lo tuve todo, pero a la vez no tenía nada. Mis papás me daban todo lo que yo quisiera, pero mi mamá se dedicaba a trabajar. Mis hermanos muy temprano, cada uno hizo su hogar. Mi papá era el que mantenía conmigo, era la persona que me apoyaba, era la persona que estaba ahí conmigo, pero él también trabajaba. Y en medio de todo eso él me daba mucho maltrato físico, maltrato verbal. Él me trataba muy mal.
Entonces, sin embargo, yo estudiaba. Mi familia el resto ausente porque ellos pues estaban, pero ocasionalmente. Para mí fue muy duro que la persona que yo tanto amaba, que es mi padre, en ese momento, un día por llegar tarde del colegio, tenía 12 años, me echó de la casa. Entonces, cuando él hizo eso, para mí fue muy duro, porque siempre vine de maltrato. Usted me decía que yo era una perra, que yo era una mala hija, que yo era una marihuanera, que yo me acostaba con todo el mundo, y yo tenía tan solo 12 años. Él me decía que ojalá me muriera, que porque no me daba un tetero picho cuando era pequeña. O sea, palabras muy fuertes, muy hirientes. Pues como yo no tenía quien me defendiera, entonces cuando él me sacó de la casa, yo siempre lo que hice fue irme. Los papás a veces no saben el daño que le causan a un hijo con tantas palabras. Pienso que de esta manera lo atan a uno. Siento que él me ató a la calle porque yo no fumaba, yo no había perdido la virginidad, nada de esas cosas que él me decía. Sin embargo, él me las decía, él me decía que yo era igual a mi mamá, igual a mi hermana. Y mi mamá y mi hermana nunca fueron así. No sé por qué él vivía tan resentido con nosotros. Cuando él me echó de la casa, me encontré con el papá de mi hija, el que es el papá de mi hija mayor. Él dormía en la calle con otras muchachas y él me llevó a un potrero donde viví prácticamente 15 días. Mi mamá me buscó, pero yo me escondía mucho. Me tocó aguantar hambre, me daba mucha sed, yo era muy niña. Ahí probé la marihuana, perdí la virginidad, conocí prostíbulos, nunca fui de ese gremio, nunca fui parte de esa vida, pero sí viví en esa vida. Conocí personas que vendían vicio. Entonces ahí en tan solo unos días conocí todo lo que era el mundo de la calle. Me tocó aguantar mucha hambre, pasaba días sin comer, me llegaba el periodo y pues yo utilizaba camisetas, me colocaba camisetas para que poder estar aseada. Nos bañábamos en una manguera, por ahí en un potrero. Una vez dejamos las maletas ahí, me las robaron y me dejaron sin ropa, me dejaron sin nada. Entonces al siguiente día iba caminando con el muchacho y nos encontramos con un amigo. Y ese amigo me trajo a mi mamá. Pues yo no lo esperaba porque yo para mí eso era una traición. Pero él me llevó a mi mamá y mi hermano me agarraron de la mano, me llevaron para la casa y yo lloraba, yo peleaba, yo no quería estar ahí. Y pues mi papá me vio, pero él me vio con tristeza, como diciendo la parré. Pero igual yo no quería saber nada de ellos, nada. Entonces, sinceramente me quedó gustando la vida a la calle. En ese momento volví a la casa de dos semanas y me volé con el papá de mis hijos. Nos fuimos a vivir por allá a un pueblo, por allá fuera de Bogotá. No quedé embarazada en ese tiempo. Después de 2 meses volví a aparecer, me enteré que mi papá se estaba muriendo de pena moral. Volví a mi casa, entonces ya yo era la que mandaba. Entonces yo le decía a mi papá, bueno, si usted me quiere acá, yo lo manipulé y le dije que él tenía que aceptarme con el muchacho con el que yo estaba. Y pues mi papá, con tanto que yo no me fuera, pues él me aceptó. Yo dejé de estudiar, todo, o sea, empecé a vivir una vida como la de una adulta. Mi papá, con tanto que yo no me fuera, él me seguía dando todo. Yo de este muchacho nunca recibí malos tratos, no, nada, yo no puedo decir nada de eso. Pero sin embargo mi papá me seguía insultando, mi papá me seguía maltratando. Entonces ahí fue cuando yo quedé embarazada. Pues ahí quedé embarazada, eso fue en enero y yo cumplí años en abril. Ahí quedé embarazada en enero, me dio muy duro, pues yo no sabía que estaba embarazada. Me di cuenta porque me salió una estría en un seno y
y me dio mucho vómito y yo vomitaba. Entonces mi papá me llevó a una clínica de niños del Seguro Social y allá me atendieron y todo. Cuando pues se dieron cuenta que yo estaba embarazada, mi papá no hacía sino mirarme mal y yo no, ahora sí me dicho ahora sí me van a dar correa. Pues no, ellos no me pegaron, nadie me pegó, pero sin embargo la indiferencia durante unos meses. Ahí la relación con mi papá cambió un poco. Otra vez yo era su niña consentida, él no sabía dónde ponerme, él no sabía qué darme, yo no podía comer cualquier cosa, e igual, él fue quien vivió conmigo el embarazo. El papá de mis hijos, pues él mantenía por allá en una plaza trabajando y yo mantenía con mi papá. Mi mamá trabajaba, igual mis hermanos ausentes. Entonces, cuando ya pasó el tiempo, tuve mi hermosa niña, mi papá sí, también estuvo ahí cuando yo la tuve a ella. Él fue la primera persona que estuvo conmigo, él fue quien me acompañó durante los dolores, todo. La tuve, duré 3 meses, muy juiciosa, o sea, no conocía de nadie, solo de mi hija. Y me cansé y otra vez volví a salir de la calle porque mi papá otra vez me empezó a tratar mal, igual con el mismo vocabulario, a decirme malas palabras, a decirme que yo no servía para nada, que yo como había traído esa niña al mundo si yo no sabía ni cambiar un pañal, que no, o sea, él me trataba súper mal. Entonces yo empecé otra vez a buscar malas amistades, entonces ya conseguí otras. Me encontré un muchacho y me enamoré perdidamente de él y dejé el papá de mi hija, le dejé la niña a mis papás y me fui con él para Lejanías Neta. Allí trabajamos rascando coca. Allá las amenazas pues nos amenazaban constantemente, allá yo conocí muchos grupos armados, o sea, era una vida terrible también, porque en cualquier momento no podían matar a uno, porque no se podía estar ni del lado de uno ni del lado de otro, porque entonces uno tenía que ser muy igual, muy parejo. En este lugar duré casi 6 meses, decidí volverme, no sabía nada de mi papá, nada de mi mamá, nada de mi hija, nada de nadie. Cuando volví, mi hija ya estaba grandecita, ya daba pasos, ya tenía dientes. Sin embargo, yo volví con plata, entonces no conocía a nadie. Dejé ese muchacho, él volvió con la esposa, porque él tenía esposa, él volvió con la esposa, yo hice mi vida, y allí fue donde conseguí otras amistades que definitivamente me llevaron a la perdición, podemos decir. Encontré amistades ya donde yo no quería salir de los prostíbulos porque me gustaba el ambiente, me gustaba estar allá con ellos, me gustaba compartir con ellos. Empecé a tomar, empecé a consumir perico, marihuana. Conocí a una persona que era la que vendía el vicio y tenía una línea, lo que se dice una línea para vender vicio muy grande. Entonces yo resulté enredada con él. Él trabajaba en el prostíbulo donde yo mantenía, entonces ya yo era la que también vendía vicio con él, manteníamos armados, cada rato la policía nos llevaba para la estación y pues los policías conocían a mi papá. Entonces, señorita, me llamaban por el nombre y me decían, le voy a decir a su papá que usted está vendiendo vicio y la voy a cargar, y yo me les veía en la cara. Yo a todo el mundo le pegaba, yo a todo el mundo escupía, a todo el mundo le mentaba a la madre, como se puede decir. O sea, era terrible. Todo el mundo en el colegio donde yo estudiaba antes me tenía miedo, yo era el coco para todo el mundo. Y yo no pensaba sino en vivir la vida, yo no pensaba en mi mamá, yo no pensaba en mi papá. Yo iba a mi casa, me bañaba, me vestía, me cambiaba y me iba otra vez para acá, yo iba 2 o 3 días sin llegar. Tuve mucha plata en ese tiempo, mucha plata, porque el vicio es algo que da plata, pero plata mala vida porque esa plata se acaba. Lo que por agua viene, por agua se va. Y tuve mucha plata, pero toda me la gastaba en licor, toda me la gastaba en ropa, me la robaban, borracha la botaba, y no se me veía, la policía me la quitaba. Entonces, pero siempre vestía muy bien.
siempre vestía muy bien, hacía negocios, compraba cosas, las vendía y así sucesivamente. Y llegué y la vi a la calle, la persona con la que yo estaba, que era el jíbaro del barrio, lo capturaron por violación. Entonces yo me quedé sola. Resulta que él tenía una mujer, la mamá de los hijos, y ella, donde me veía, me pegaba. Y ella era una prostituta. Y donde me veía, ella me pegaba, ella no me podía ver conmigo mi helado porque me pegaba, ella no me podía ver. En donde me viera, ella me cogía y me pegaba, me cogía correa, ella me cogía botellazos. Y yo me le enfrentaba a todo el mundo menos a ella. Yo puñaleaba a todo el mundo, yo mejor dicho, yo era el coco, como te digo. Pero con ella no. Entonces empecé a trabajar con una banda que se robaba el cable de la calle, el cable del teléfono. Y en esa banda solo trabajaban hombres y la única mujer era yo. Y pues resulta que todas las personas, todos los muchachos que conformaban esa banda eran esposos de las prostitutas donde se mantenían. Eran esposos o eran la pareja de las muchachas con las que trabajaban en el prostíbulo. Entonces ellas me tenían bronca porque ellas decían que yo era la moza de todos, que yo me acostaba con todos, y yo realmente no. Ellos decían que a ellos les gustaba andar conmigo porque ellos decían que yo era la mara. Para ellos la mara es la buena suerte, que porque yo les iba muy bien, conmigo les iba muy bien, ellos conmigo robaban y les iba bien, nosotros nos entrábamos a los almacenes a robarnos los productos y nos iba bien, o sea, nunca nos iba mal. Nunca nos cogía la policía, nunca nada. Nunca. Manteníamos en la calle del Bronx tomando, amanecíamos. Mejor dicho, yo llegaba a mi casa y eso me bañaba y eso me salía negra el agua porque era, o sea, el mugre que se recoge en la calle es terrible. Y yo duraba 3, 4, 5 días sin llegar. Y todo va oliendo horrible. No, o sea, entonces, en esos días, ya como muy cansada de que donde ellas me veían, entonces ya no era una sola, sino eran todas que me cogían y me pegaban y me hacían una cosa, me rasguñaban, me dejaban un ojo negro. Entonces yo un día dije, yo no me voy a dejar más. Y una noche tenía plata y me fui y me compré una moda de ropa y mejor dicho eso, yo no me quería nadie. Yo muy bonita me arreglé y salí con unos amigos a bailar. Entonces se presentó un problema y yo los dejé por allá, o sea, me pareció que estaban en un ambiente muy sano y a mí el ambiente sano no me gustaba, a mí me gustaba el ambiente de problema, de donde hubiera vicio, y donde hubiera jerga y de calle, o sea, vocabulario, y no, o sea, los vi muy sanos y yo salí peleando con ellos y me encontré con uno de los muchachos con los que trabajo, robando, y él a mí me quería mucho. Él en ese momento se encuentra en la cárcel. Él me quería mucho y él me consentía y él era mi niña para aquí, mi niña para allá, porque él decía que yo era como una hermana. Entonces esa noche nosotros nos fuimos los dos a tomar. Duramos tomando no mucho, como unos 15 minutos. Él se alcanzó a tomar una cerveza y yo me tomé otra y me comí un paquete de papas. Pero nosotros lo que íbamos a hacer esa noche era ir a robar. Entonces estábamos esperando que saliera la gente de las tabernas, algo. Cuando uno de los muchachos que trabajaba con nosotros llegó a decirme que las prostitutas me iban a matar, que esa noche ellas pensaban matarme. Entonces yo no sabía qué hacer. Yo dije, no, pues hoy no me voy a dejar. Entonces él vino y él me lavó la cabeza y todo, y yo me le creí todo lo que él me dijo. Él se llama Ramón. Y todo lo que él me dijo, yo le creí. Entonces yo le dije, bueno, pues yo esta noche no me voy a dejar, y Camilo me acompaña a mi casa. Entonces yo me fui para mi casa. En mi casa había un cuchillo en la cocina que casi no servía. Y yo servía al muchacho con el que yo estaba. Y le dije que por favor me lo apilara. Y nos tuvimos a esperar a las muchachas que salieran.
y ninguna salió en el momento que yo la estaba esperando. Entonces yo seguí ahí, me tomé un tinto, empecé a hablar con la gente que estaba ahí. Cuando yo vi que salió una y paró un taxi, yo pensé que el taxi iba a parar. Entonces yo dije, si ella para, yo la cojo entre el taxi. Y no, el taxi no le paró y el taxi siguió. Entonces yo fui y le dije que qué problema tenía ella conmigo, que porque ella tenía, o sea, por qué me la montaban tanto. Y pues ella sin más ni más sacó el bolso y me golpeó en la cara. Eso parecía que hubiera llevado piedras porque la cara me quedó súper inflamada. Y nos agarramos y yo le pegué unas puñaladas. Las puñaladas las llevaron, fueron tan comprometedoras que las llevaron a la muerte. En ese momento pues llegó la policía, yo logro volarme del lugar de los hechos. Mi papá me escondió de una hermana. Al tiempo, como al mes, empezaron a amenazarme de que me iban a secuestrar a mi hija mayor. Pues era la única niña que tenía en ese momento. Entonces empezaron a decirme que la iban a secuestrar, que me la iban a matar. Entonces yo decidí entregarme voluntariamente. Y yo iba a una fiscalía, yo iba a otra, y en ningún lado me recibían. Decían que no, que el caso no aparecía, que no aparecía. Y yo dije, ay no, pues ya como después de 15 días, yo dije, ya no pasó nada. Ya yo salí limpia de todo eso. Cuando un día el abogado nos dijo, ay, que nos habían citado al juzgado de menores de la 30 con 12. Entonces dije, no, ya, yo para qué voy a llevar a mi familia si eso no pasa nada. Entonces yo solo fui con mi papi y mi mamá. Y llegamos allá y el abogado empezó a hablar con la señora fiscal. Y la fiscal le dijo que ahí no se necesitaba abogado, que los menores no necesitaban abogado. Entonces yo me asusté terriblemente y yo dije, ¿y ahora qué irá a pasar? Cuando ella dijo, queda recluida en el hogar femenino, le dije, amigo, bueno, y ahí me llevaron al hogar femenino, duré allí 2 años que para mí fueron, para todo el mundo son terribles, pero para mí fueron de pronto duros pero hermosos, porque allí aprendí a valorar a mi papá, aprendí a perdonarlo, aprendí a amarlo y a darme cuenta de que de pronto él tenía esa actitud por alguna razón, de pronto por protegerme. Aprendí a perdonar a mi mamá por el tiempo. Fue algo que yo valoré mucho, estar allá fue algo que yo valoré mucho, me dieron muchas oportunidades de estudio, oportunidades para aprender, para ser alguien. A los 2 años salgo de allí, me reencuentro con alguien del pasado, una persona del pasado. Él es el papá ahora de mis 2 hijos menores. Viví con él casi 7 años. En estos 7 años yo trabajaba, estudiaba, muy dedicada a mis hijos. Un día, porque él tomaba mucho, tenía mucho problema de alcohol, decidí dejarlo. No me cansé de luchar. Entonces mis papás se habían ido a vivir a un pueblo y yo me fui para ese pueblo a vivir allá. Yo lo dejé a él y me fui con mis hijos a vivir a ese pueblo. En ese pueblo hice mi vida, empecé a trabajar. Allí encontré una persona que fue mi pareja durante 5 años. Esta persona era también del mundo bajo, era consumidor de drogas, tenía problemas de alcohol, me daba mucho maltrato, me pegaba mucho. Cuando llevábamos 3 años, él me pegó unas puñaladas y yo lo perdoné y seguí con él. Yo me aguantaba todo lo que él me dijera, todo, él me trataba muy mal. Yo, sin embargo, yo trabajaba y me dedicaba a mis hijos, yo ahí. Entonces ahí yo empecé a decir, a buscar, decía, Dios, tú eres el único que me puede sacar de todo esto. Entonces empecé a ir a misa y yo no comulgaba pues porque yo vivía con él y es pecado comulgar cuando uno vive con alguien en unión libre. Entonces yo no comulgaba, no me podía confesar, pero yo iba y yo oraba con el corazón y yo decía, Dios, ayúdame porque realmente lo necesito. Pues así transcurrió unos meses y en ese tiempo a él le salió la posibilidad de irse para la policía a prestar el servicio.
Yo dije, ay, aquí fue la respuesta de Dios, él se va para la policía y yo me deshago de él. Él duró 18 meses en la policía, fueron 18 meses en los que yo no hice absolutamente nada porque me dediqué a tomar, me dediqué a bailar, a conseguir más malas amistades, a verme enredada en negocios y situaciones que no iban para ningún lado. Igual le dejaba a los niños al cuidado de mi mamá, tenían problemas con mi papá como siempre me seguía maltratando, me seguía diciendo malas palabras, eso no cambiaba. Cuando ese muchacho vuelve diciéndome que él había cambiado, que él era una persona diferente, entonces yo ya de ver que él había pasado por esa situación, yo dije, no, él de pronto ya aprendió a valorar. Yo volví con él salió de la policía, o sea, las primeras semanas fue todo muy bonito, todo muy hermoso, entonces yo igual seguía yendo a misa. Yo decía, no, llegó la hora de transformar mi vida. Cuando ya como a los 20 días, pues el 24 de diciembre, él me golpeó los brazos porque le regalé un plato de comida a alguien, me golpeó los brazos, me dejó moretones por todo lado. Pues bueno, igual yo lo perdoné y seguí. En enero volvió y me golpeó, volvió y me maltrató y ya le dije, no quiero nada más con usted y no más, y no más, y no más. Entonces yo ahí tuve la oportunidad de comprar una moto, estaba estudiando enfermería, estaba trabajando. Entonces ya como que ya me iba saliendo de esa vida que él me daba y de la vida de la calle, ya más bien trataba de conseguir mejores amistades, trataba de estar yendo a grupos de oración, trataba de estar más metida en las cosas de Dios. Y yo decía, Dios, yo ¿será que yo sí soy digna de ti? Yo voy a la iglesia y todo, pero yo no merezco que tú me ayudes porque yo soy muy mala hija. Y sin embargo yo seguía orando y seguía orando. Pues él me montó como se dice, la perseguidora, él me robaba las llaves de la moto, él me pinchaba la moto, él no me dejaba ir a trabajar, él se me subía por el techo de la casa y se me metía a la pieza, él no me podía ver con nadie porque me amenazaba o amenazaba a la persona con la que yo estuviera a muerte. Bueno, mejor dicho, no me lo quité de encima. Entonces él decidió una vez que iba a seguir conmigo. Y yo no, pero yo no quiero. Entonces él me dijo, pues vamos a seguir los dos así que no quiera. Resulta que esa persona cometió un delito grave. Y yo no sabía qué había pasado. Y esa persona llega a mi casa. Prácticamente soy yo la que lo esconde, soy yo la que participa sin saber qué era lo que ha pasado. Entonces yo lo que hice fue de los nervios ayudarle a guardar lo que él traía, las armas con las que él había cometido el delito, tratar de esconder todo y que no había pasado nada. Entonces así pasaron los días, yo seguí alejándome de él, seguí buscando más a Dios, pero yo realmente no encontraba salida, estaba embolatada. Seguí. Entonces él en un momento me dijo, si usted no es para mí, no es para nadie. Yo decía, Dios mío, aléjalo de mí. Yo lloraba, yo me arrodillaba, yo decía, Dios, yo no quiero más esta vida, yo quiero un cambio, yo quiero ser diferente. Entonces, yo no sé, una mañana, la mañana del 19 de mayo del año pasado, a las 11:30 de la mañana yo me arrodillé y le dije a Dios, él partió esta mañana, el muchacho que había ido a las 6 de la mañana. En la mañana yo me arrodillé y le empecé a pedir a Dios. Yo le dije, Dios, él esa mañana a las 6:30, él partió para otra ciudad y vuelve el día sábado. Entonces, durante esta semana, dame un motivo, dame algo que cambie mi vida totalmente. No lo quiero ver más en mi vida, no lo quiero, Señor, no lo quiero. Y llorando, arrodillada, se lo dije a Dios. Esta mañana recibo una llamada de una señorita diciéndome que ella tenía una relación con él, que no sé qué, que ellos llevaban un tiempo saliendo juntos. Bueno, entonces yo lo llamé a él y le dije, mire hermano, me llamó esta niña diciéndome esto y yo no quiero nada más con usted.
y no más y no más. Y él me dijo, ¿pero qué pasó? Y entonces él empezó a llamarme, a buscarme todo el día. Y yo, no, de aquí al sábado ya ha pasado. Y ya se acabó eso. Cuando yo me fui a estudiar, volví a estudiar y lo encontré. Él se había devuelto. Entonces yo dije, Dios mío, ¿ahora qué iba a pasar? Esa noche yo salí con unos compañeros del trabajo a celebrar algo, estábamos celebrando alguna fecha, creo que el Día de la Madre, algo. Nos fuimos a celebrar y cuando yo llegué, él estaba tomando. Yo llegué a mi casa, guardé mi moto, pero yo nunca me imaginé que él me iba a buscar. Yo volví a salir y él me empezó a llamar y que necesito que hablemos, y yo, no voy a hablar con usted, no voy a hablar, y empezó a amenazarme y todo, a insultarme, me bloqueó el Facebook, me bloqueó en el WhatsApp, volví, me bloqueó y tráteme mal. Y yo, Dios mío, yo te pedí algo, por favor. Fui, me tomé en un lugar un caldo y me volví para la casa, como en eso de las 3 de la mañana. Llegué a mi casa, ya iba llegando a mi casa y él me llamó y yo le dije, no me espere porque yo esta noche no voy a llegar. Me dijo, pues acá la voy a esperar hasta que usted llegue. Y yo dije, no, no me espera. Yo me bajé del taxi, me fui caminando y pasé por donde él estaba, pero ya no estaba en ese lugar tomando. Yo dije, bueno, de pronto se tardó, ¿dónde se fue? Yo voy llegando a mi casa, entonces yo me asomo a una esquina y yo miro si él está por ahí. Yo no lo veo. Yo dije, ay, no está. Entonces yo agacho una mirada a sacar las llaves del bolsillo. Cuando yo levanto la mirada, él venía corriendo hacia mí con mucha velocidad, tanta velocidad que no me dio tiempo de hacer nada, y me pegó una patada en el pecho. Al él darme la patada en el pecho, yo caigo de para atrás, me pego en la cabeza con un filo y me desmayo con el filo delante. Cuando me desperté porque me dolía mucho la cara y sentía como que me estaban batuqueando. Cuando abrí los ojos, él estaba montado encima mío, dándome puños y en la cara, y yo me empecé a despertar y me empecé a cubrir. No sé, saqué mi celular y lo empecé a golpear, y lo golpeé y le di muchas patadas y lo boté. Y salí, intenté salir a correr, y él se paró y me cogió del pelo, me cogió de la blusa y del brasier con la otra mano, y él me jaló y me rompió la blusa y me rompió el brasier y me dejó desnuda. Entonces, ¿yo qué hago? Taparme, y yo solo me tapaba para que nadie me viera. Entonces él, mientras eso, él me botó al piso, me cogió la cara a patadas, me empecé a botar sangre por todo lado, y él me dijo, jamás me van a olvidar estas palabras, él me dijo, agradezca que no tengo el revólver y sino la mano. Y yo, Dios, gracias. Él se fue y yo me paré y yo no gritaba nada, nadie se dio cuenta. O tal vez un vecino, pero por miedo él nunca dijo nada. Entonces yo le escribí a un amigo y le dije, ayúdame porque este muchacho me pegó y estoy muy mal. Entonces mi amigo me llevó a la clínica. En la clínica me hacen una serie de exámenes, se dan cuenta que tengo una fractura en el piso de la órbita del ojo izquierdo. Me hacen una cirugía, tengo un platino, tuve una hemorragia interna, de eso me han dependido muchos dolores de cabeza, tengo dormida la mitad de la cara, y ya va a ser 1 año y 1 mes. Y al tiempo, cuando ya pasó lo de la cirugía y todo, un día cuando voy a demandar, yo le dije a Dios, gracias Dios, porque yo te pedí que de alguna u otra manera lo sacaras de mi vida y así lo has hecho, y así lo hizo. Entonces ese día yo me levanté y me fui a demandarlo. Entonces resulta que yo esperé y me fui, cogí mi moto y le pedí a un amigo que me llevara a lo de la demanda. Llegamos allá y estoy colocando la demanda cuando me sale la muchacha que me recibe la demanda y me dice, ¿cómo es el alias del señor? Entonces yo doy el alias de él y él me dice, usted es la mujer de esa belleza. Y yo, pues realmente me asusté, me impacté, yo no sabía qué hacer, me puse muy nerviosa. Entonces yo le dije, era. Entonces me dijo, bueno, espérame un momentico. Entonces ella sacó un folio, en el folio me sacó un expediente. Cuando yo vi el expediente, yo empecé a sudar, yo empecé a llorar. Y ella me dijo, ¿qué le pasa? Y yo le dije, no, nada. Y entonces ella me dijo,
este número de este señor, ¿él hace cuánto lo tiene? Entonces, bueno, me empezó a hacer una serie de preguntas. Cuando ella me dice, ¿usted sabe qué relación tenía él con esta persona que hoy es un hostizo? Entonces, no, yo empecé a temblar, yo lloraba, yo no sabía qué hacer y mi respuesta fue, no, yo no sé nada, ya no voy a colocar ninguna manda, hasta luego. Ella me dijo, venga, un momento. Y yo le dije, claro, hágame. Me dijo, lo que pasa es que usted está vinculada con un delito de homicidio. No, cuando ella me dijo que yo estaba vinculada, yo le dije, y me dijo, sí, usted aparece como una de las personas que le ayuda a esta persona a cometer el homicidio. Yo le dije, no, yo no. Entonces, bueno, ahí se me empezó a abrir un proceso legal. Me salió que sí, que yo era la que le había ayudado a él a quitarle la vida a alguien, y realmente yo nunca vi mi participación porque él llegara a mi casa. Y yo no sabía eso. Entonces me abren un proceso legal, me ponen dos opciones: que cuente la verdad de los hechos o que me capturen. Y yo no, pues yo tengo 3 hijos, él no tiene a nadie, yo tengo una vida por delante, él me ha hecho daño. En ese momento yo pensé más fue con la razón de la venganza. Y yo no, pues yo digo porque yo no me voy a ir a la cárcel por él. Así lo hice, conté lo que había pasado, decidí que no puedo estar más en este lugar porque alguien de ahí de donde yo estaba colocando la denuncia fue y contó a la banda a la que él pertenecía que yo estaba en la fiscalía dando testimonios, y ellos me empezaron a amenazar de muerte. Él me empezaba a colocar citas, él empezó a llamarme, empezó a buscarme y yo no. Entonces ellos deciden que me tienen que proteger porque él me va a matar. Me sacan de la ciudad en la que me encontraba. Ahora me encuentro radicada en otra ciudad desde hace un año. Me encuentro con mis 2 hijos pequeños. Él en este momento se encuentra privado de la libertad. A mí fue algo para mí impactante. Entonces yo realmente acá donde me encuentro sola. Poco puedo asistir a una iglesia, poco puedo hablar con otras personas. Entonces me sentía muy enredada. Un día, por alguna razón, entré a un Facebook y yo decía, necesito buscar ayuda. Me la pasaba llorando, le pegaba a mis hijos, los pellizcaba, los gritaba, mantenía amargada, lloraba todo el día, no quería nada, mantenía acostada, solo durmiendo. Y un día, por alguna razón, en ese Facebook encontré a Rafa. Rafa yo lo conocía por medio del hogar femenino. Nunca habíamos hablado, pero me lo habían nombrado como uno de los mejores psicólogos. Entonces yo dije, ¿y si hablo con él? Entonces le envié la solicitud de amistad y él me empezó a llamar. Yo le dije que yo necesitaba ayuda y él me empezó a llamar. Entonces resulta que yo no tenía una red wifi donde conectarme. En esos días, aquí yo no puedo tomar licor. Y yo a escondidas me tomaba una que otra cerveza, fumaba mucho, me la pasaba fumando y mis hijos me decían, mami, no fumes, y yo aburrida, y era como mi salida. Entonces un día logré encontrar una red wifi y que habláramos. Le dije, Rafa, por favor, podemos hablar. Y él me dijo, claro. Entonces él me puso una cita y esa noche fue hermosa. Me tocó treparme en un palo para que me pusiera la señal. Me trepé en un árbol altísimo y me trepé allá para que me cogiera la señal porque no me cogía. Eran las 9 de la noche, casi las 10 ya. Y estaba haciendo un frío terrible y yo no sabía qué hacer. Pero allá me subí y hablé con él. Y él ese día me dijo que recordara que yo era la hija, que yo sabía quién era. Entonces yo le dije, no, yo soy tal persona. Y él me dijo, no, tú no eres esa persona. Tú eres la hija más amada y más privilegiada de Dios, la hija más consentida, la hija más linda. Y cuando él me dijo esas palabras, yo empecé a sentir muchísimo calor en mi cuerpo. Y le digo, Rafa, empiezo a sentir mucho calor. Y empecé a llorar y él me decía que hablara con Dios. Y empiezo a decirle a Dios todo lo que sentía. Fue un momento impactante para mí.
fue un momento que dio un cambio total a mi vida, porque en ese momento yo sentí cómo Dios llenaba mi vida, cómo Dios me decía: aquí estoy, acá estoy contigo, no te he dejado sola. Desde ahí mi vida empezó a transformarse totalmente. Duramos 1 hora hablando y lloré y le pedí a Dios, le dije gracias por el momento que estaba viviendo. Fue muy bonito. Él ese día me mostró quién era yo realmente, y que Dios no me había dejado sola en ningún momento, que simplemente le estaba dando un espaciocito a mi vida para que yo realmente me entregara a él. Entonces colgué el teléfono y desde ese día mi vida cambió. Llegué muy tranquila a mi casa, al otro día me levanté con ganas de vivir, con ganas de trabajar. Empecé a aborrecer el olor a cigarrillo. No lo podía ni ver, definitivamente no pude volver ni siquiera a intentar fumar, porque no lo volví a hacer, no lo he vuelto a hacer. En algún momento estaba haciendo mucho calor y sigo teniendo terapias con él, y un día estaba haciendo mucho calor y me dio por tomarme una cerveza, y yo: está haciendo mucha sed, y me tomo la cerveza y no me alcancé a tomar ni la mitad y empecé a vomitar. Me dio mareo, me dio mal de estómago. Al otro día amanecí terriblemente, como si me hubiera tomado sin saber cuántas cervezas, y es la hora que yo la miro y yo digo: uy, no me volvería a tomar una cerveza porque me haría muchísimo daño. Desde que Rafa está trabajando conmigo, desde que él me brindó su apoyo para que yo me diera cuenta quién era realmente yo, para que yo definitivamente le entregara mi vida a Dios, mi vida ha cambiado a nivel familiar. Hablo con mis papás, hablo con mis hermanos, oro con ellos. Ahora ellos pertenecen a mi comunidad. Rafa, después de eso, me siento fundadora de una comunidad que se llama la Comunidad Chuquina de la Misericordia. Ha sido muy bonito porque he conocido personas de diferentes países. Hay personas que siempre nos apoyamos los unos a los otros, oramos. Es algo muy bonito. En este lugar las cosas han cambiado. Para mí, el que salga la luz del sol, para mí es algo precioso. Que el sol se esconda, para mí es algo divino, es la bendición más grande. Levantarme todos los días al lado de mis hijos es lo más maravilloso. Ver que mi hija me llama a mí: ¿cómo has cambiado desde que encontraste a Rafa? Desde que buscaste de Dios, mami. Qué bonito, mami. No quiero que dejes de estar con Dios porque has cambiado mucho. No tener palabras feas para decirles, no tener sino amor, afecto para darle a ellos. Para mí ha sido algo hermoso, algo que Dios me dice: mira, hija, te estoy gratificando por lo que algún día sufriste. Él le ha dado la respuesta a muchas oraciones que yo le he hecho. Para mí estar en la comunidad ha sido una bendición, porque en esta comunidad he recibido a mi prima, he recibido a mi hermano, mi hermana, mi mamá, y clamo por muchas más personas de mi familia. He recibido otras personas de otros países que no conozco, pero que sé que han pasado por necesidades iguales, peores o menos malas que las mías. Pero son personas que también han necesitado de Dios y que se han dado cuenta que Dios sí existe, que sí vale la pena trabajar, que sí vale la pena orar, que sí vale la pena ayunar, que sí vale la pena ir a la iglesia y entregarle la vida a Dios. Para mí ha sido algo muy maravilloso. Toda esta experiencia ha sido algo muy hermoso. Algo que aprendí con Rafa, y es que todas las cosas pasan para bien. Que si me enfermo, todo pasa para bien, porque en este momento tengo un problemita en mi corazón y es que tengo taquicardia. Entonces, Rafa me enseñó que hasta por eso hay que darle gracias a Dios, porque yo soy una hija de Dios, y Dios por alguna razón pone todo en mi cuerpo. Entonces, algo que aprendí en mi comunidad es que todo pasa para bien, todo pasa para bien. Y acá en mi casa lo aplica hasta mi hija. Mi hija ve cualquier cosa, yo le digo, ella me ve que como que me pongo la mano en la cabeza y ella me dice: mami, tranquila, recuerda que todo pasa para bien. Ha sido hermoso, ha sido maravilloso, porque ya no me siento sola, ya no lloro, ya no me acomplejo porque no tengo con quién hablar, porque si quiero hablar, tengo unos grupos en mi WhatsApp, tengo un Skype, tengo
un guía espiritual, una guía espiritual que son Rafa y Mónica. Tengo unos hermanos maravillosos a los que yo puedo decirles vamos a orar, vamos a hablar, vamos a compartir. Entonces para mí ha sido algo muy bonito. También quiero compartirles que en mi casa tenemos un pequeño espacio con mi hija, pero hermoso, que se llama el cuarto de guerra. El cuarto de guerra, allí todos los días leemos la palabra y colocamos lo que nos enseñó la palabra o la oración que queremos en ese día en el pedacito. Es un pedacito de pared muy hermoso y nosotros lo tenemos decorado con mi hija. Mi hija también tiene su cuarto de guerra. Aparte, en otro pedacito del closet, ella también coloca las cosas que ella le quiere decir a Dios. Tengo un hermoso cuaderno de la misericordia. Es mi diario, no mi diario donde yo escribo qué hice en el día, no. Es mi diario donde yo le digo a Dios todo lo que tengo para decirle en ese día. Y me he dado cuenta que todos los días tengo palabras diferentes para decirle. Lo tengo decorado con papelitos, con stickers, con colores, porque para mí es un libro para alguien especial, para alguien que amo, como cuando uno le hace una carta al novio y le pone besitos, le pone perfumito. Así es mi diario de la misericordia, con stickers, con papelitos, con palabras bonitas, con colores. Ahí le digo a Dios todo lo que, las gracias que tengo que darle en ese día por las cosas que me dio. De qué manera se manifestó ese día en mi vida, porque Él todos los días se manifiesta de diferentes formas en nuestra vida, todos los días. Le doy gracias hasta por las cosas más pequeñitas, hasta por la dificultad más grande. Ese es mi cuaderno de la misericordia. Para mí ha sido algo muy hermoso compartir con mis hijos las películas que Rafa nos deja, las canciones, las alabanzas. Él nos regala que escuchemos diferentes alabanzas y mis hijos pues, saben algunas alabanzas y ellos las colocan y empiezan a cantar, empiezan a alzar las manos. Es algo muy bonito. Es bonito saber que mi mamá, después de tener tantos problemas, tantas cosas, en un momento decide dejarse ayudar, decide decir, si le abro la puerta a Dios, aquí estoy, Rafa, quiero trabajar, escucharla que me diga, ayúdame, cómo hago el cuaderno de la misericordia, ayúdame cómo hago esta tarea, ayúdame cómo puedo hacer aquello para orar mejor, cómo puedo hacer para hablar en la comunidad. O sea, es algo muy bonito, es algo muy bonito. En nuestra comunidad hay encuentros de mujeres, hay encuentros de edificación, hay días en los que hacemos el rosario, unos días que hacemos la coronilla. Nos unimos por las necesidades de los demás. Eso es como muy solidario. Si tú tienes una necesidad, tú la colocas allí y todos se unen en oración por una misma causa. Es algo muy bonito. Escuchar a Rafa todos los días, darnos el buenos días, buenas tardes, el estar animándonos, o sea, con esa berraquera, como que uno dice, Dios lo mandó con una bendición muy grande para nosotros. Y ver que desde que yo estoy en mi comunidad, no he sido sino, mejor dicho, utilizada por Dios, llena de bendiciones, porque para mí Él está con mi familia en la comunidad es una bendición. Tener a mi prima con la que no me hablaba, tenerla en la comunidad y todos los días estar hablando con ella, para mí es una bendición. Para mí es una bendición el cambio que ha tenido en mi casa, mi familia, la unión familiar, o sea, ha sido algo muy bonito. Saber que después de orar y clamar por mi sobrino le dice a mi hermana, vamos a orar, para mí eso es hermoso, porque él fue alguien que le entregó su vida a Dios y se alejó y hoy dice que quiere volver a orar. Entonces ha sido algo
mejor dicho, espectacular. Para mí ha sido algo muy hermoso, ha sido una bendición. Haberme encontrado con Rafa es un regalo muy grande que Dios me ha dado. Ahora les voy a contar también del proceso de perdón que he tenido con cada una de las personas que he tenido resentimiento. Bueno, ya les conté una que fue mi prima. Otra fue mi hermana. Con mi hermana pues ya llevaba varios meses sin hablarme por ciertas situaciones, y un día Rafa me enseñó que definitivamente mi hermana me ayudó mucho cuando yo era pequeña, entonces que yo debía valorarla a ella como si ella fuera mi mamá, que los papás se honraban. Entonces yo decidí llamarla, decirle, ¿sabes? Te amo, te perdono si en algún momento me ha fallado, pero quiero especialmente que me perdones a mí. Perdóname por las veces que te he fallado, por las cosas que he hecho. Y fue muy bonito darle pidió perdón. Y es mi hermana. Después lo hice con mi mamá. Un día me surgió la necesidad de corazón de decirle, mami, te amo. Mami, perdóname. Y lo hice, la llamé y le dije, mami, te amo, mami, quiero que sepas que te amo y te pido perdón por cada una de las veces que te he hecho llorar, que te he hecho sufrir, que has tenido que encontrar salida porque no sabes cómo hacerlo, porque te has sentido desesperada por mi culpa. Perdóname por las veces que te he humillado, que te he maltratado con mi boca, porque muchas veces lo he hecho. Y así, de esa manera lo he ido haciendo con cada una de las personas. No es fácil porque ha tomado tiempo. A una de las personas que más me ha tomado tiempo perdonar ha sido a mi papá. Pero en ese momento lo perdoné y siento que lo amo. Y que le doy gracias a Dios por todas las cosas que vivencié gracias a Él. Le doy muchas gracias a Dios. Porque todas esas cosas hoy me tienen de pie. Hoy me tienen edificándome en Dios, llena del Espíritu Santo. Entonces, así he ido llamando a cada una de las personas a las que en algún momento les he hecho daño. Y de pronto por las que no puedo hablar, por aquellas personas con las que no puedo tener una comunicación, o yo sé que no van a aceptar que yo les diga, ven, hablemos, perdóname, yo simplemente oro por esas personas. Oro y le pido a Dios que por medio de Él ellos me puedan perdonar, ellos puedan sanar en su corazón las heridas que yo algún día les dejé. Quiero decirles que lo más bonito que hay es la familia. No importa las dificultades por las que pasemos, yo los invito a todos, a amar a sus familias, a los jóvenes. Invito a los jóvenes a escuchar los consejos. A veces nosotros, cuando somos jóvenes, decimos, ay, es que ellos son porque no pudieron vivir esa vida, eso es envidia. No, escuchemos, mira, los que escuchamos consejos, dicen los abuelos o los papás, digan a viejo. Escuchemos, dejémonos llevar, dejémonos guiar, escuchemos los buenos consejos, porque a veces escuchamos las malas cosas. Entonces yo a los jóvenes los invito a que escuchen los consejos de los papás, de las personas que realmente les quieren ayudar, que realmente quieren que sean alguien en la vida. A las familias, yo los aconsejo a que vivan unidos, a que vivan en paz, a que vivan en tranquilidad, a que busquen de Dios. Cuando buscamos de Dios, cuando en una familia está Dios, hay unión, hay respeto, hay tranquilidad, hay comunicación, hay muchos valores, porque Dios, la presencia del Espíritu Santo está allí. A todos los padres yo quiero decirles algo muy especial, y es que nunca maltraten a sus hijos con malas palabras. Los hijos no necesitan de los golpes ni de las malas palabras para entender. Eso es mentira. Coloquen a sus hijos en las manos de Dios. Vayan al sagrario. Oren. Pídanle a Dios por ellos. Abandónenlos. No significa que los abandonen físicamente. No, abandónenlos en Jesús. En Cristo nuestro Señor. En Él abandónenlos. Déjenlos en sus brazos. Oren por ellos todos los días. No los maltraten, no les digan palabras que les duelen. Al contrario, díganles palabras de amor, díganles cuánto los aman, cuánto los necesitan, díganles palabras alicientes, palabras que los llenen.
Miren, con este testimonio yo busco que muchas personas se den cuenta que pasamos por momentos difíciles, sí, muy difíciles, momentos en que algunas veces no queremos levantarnos, que a veces decimos no podemos más, pero quiero decirles, mire, escúchenme a mí con ese testimonio de vida. Hoy soy una persona diferente. Quiero decirles que en Cristo Jesús todo se puede, búsquenlo a Él, busquen las personas que les puedan ayudar a buscar de Dios. Y no dejen inundar en la presencia de Dios. Ámenlo como no aman a nadie y se darán cuenta de qué manera se va a transformar tu vida. Y qué testimonio tan conmovedor el que tú nos das, y ese mensaje, no te quise interrumpir en ningún momento porque ese mensaje tiene mucha vida y es bien impactante. Y a veces nosotros somos muy tercos y muy necios y muy sordos para tratar de entender que solamente en Dios podemos encontrar la solución a tantos conflictos, y nos convertimos en personas netamente religiosas y no dejamos a un Dios vivo actuar en nuestros corazones. Quisiera en este momento, ya terminando nuestro programa, que por favor tú nos dirigieras la oración, por favor. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Padre Celestial, en este día quiero darte gracias por permitirme, Señor, dirigirme a tantas personas, Señor, dar mi testimonio, Señor. Hoy doy testimonio de vida, Padre Celestial, porque tú vives, Señor. Porque quiero que muchas personas, Señor, que hoy nos escuchan, se den cuenta que sí se puede vivir en ti, Señor. Que tú sí existes, que tú sí estás vivo, que tú sí nos acompañas, Padre Celestial. En esta mañana, Padre amoroso, quiero poner en tus benditas manos, Señor, a cada una de las personas, Padre amado, que escuchan este testimonio, Señor. A cada una de las personas que hoy escuchan mi historia de vida, Señor. Padre Celestial y amado, toca los corazones de cada una de estas personas, Señor. Toca sus familias, Señor. Llénalos de tu presencia amorosa, Señor. Llénalos de necesidad de ti, Padre amado. Llénalos de hambre y sed de tu presencia, Señor. Envíales el Espíritu Santo, Señor, para que se den cuenta que realmente no están solos. Abrázalos, Señor, cobíjalos en tu seno, Padre amado. Envía a nuestra Madre, la Virgen María, para que sea ella, Señor, mostrándoles el camino hacia ti, Padre amado. Para que sea ella intercediendo por cada uno de ellos ante ti, Padre Celestial. Ten misericordia por todas las personas, Padre Celestial. Perdona sus pecados, Señor. Llénalos, Padre. Llénalos, amados, Señor, de tu hermosa presencia, Señor. Llénalos y cámbiales su vida, Señor. Muéstrales el camino que deben de tomar, Padre Celestial. En tus benditas manos y ante los pies de tu adorado Hijo, Señor, dejo las peticiones de cada una de las personas que me están escuchando, Señor, sus necesidades, Señor. Toca las puertas de su casa, Señor. Te amo, Padre amado, te alabo y te bendigo, Señor. Toda la honra y gloria sea para ti, Señor. Que este testimonio, Señor, de la vuelta al mundo, que este testimonio llegue a muchas casas, a los oídos de muchos jóvenes, Señor. Que impacte y toque corazones, Padre amado, para que se den cuenta que tú sí vives, Señor. Que en tu presencia sí se puede vivir en paz, Señor. Que en tu presencia sí se puede fortalecer familias, Señor. Sí puede haber unión, tranquilidad, paz, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias por mi comunidad. Gracias por Rafa, por Moni. Gracias por cada uno de los hermanos de mi preciosa comunidad, por mi familia, Señor. Gracias por esta transmisión, Padre Celestial. Te amo, te alabo y te bendigo, Señor. Amén. 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 Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces no lo olvide que este programa lo puedes volver a escuchar allí en YouTube, en el nombre de Rafael Aníbal Cortés. Qué gracias, dicen mis hijos, qué gracias. Mónica Irene Ospina, y también lo pueden encontrar en Facebook en
directamente en nuestros grupos Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, o bien, como decía Pili, en nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia, que es virtual. Si algún día tú quieres hacer parte de ella, pues estás bienvenido, y desde cualquier parte del mundo te puedes vincular a nuestra comunidad, porque nos encontramos siempre. Nuestras reuniones las hacemos en Skype. Entonces, un fuerte abrazo para todos, y Pili, gracias, y a tus hijos un abrazo fraterno desde aquí, desde Bogotá. Dios te bendiga. Amén, Rafa. Dios te bendiga a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina, o el mío, Rafael Aníbal Cortés, y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.